Quien les habla es directora de investigación de la filial APFIT de la Universidad Nacional de Trujillo. Mi nombre es Lisbeth Luz María Espinosa Reyes. El día de hoy continuamos con el segundo día de ponencia del segundo webinar internacional Químicos Farmacéuticos a un año de la pandemia por COVID-19. El ponente invitado el día de hoy es el magíster Gary. Estamos contentos por su participación del químico farmacéutico Gary Salazar Rondón, porque a pesar que está en otro país, siempre contribuye con nosotros para realizar este tipo de webinar o conferencias y de esta forma ayudar, ¿no? Y no se olvida de su país. De antemano, muchas gracias. Continuando con un poco de su hoja de vida, es químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene una maestría en bioquímica, biología molecular y biomedicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. También tiene una maestría en farmacología clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en asuntos regulatorios y clínicos de Regularities Officer en Sanofi, España. Bienvenido, Magister Gary. Adelante. Hola, ¿qué tal? Sí me escuchan, ¿no? Sí, sí se escucha bien. Voy a dejar de Vale, compartir mi pantalla para que usted... vale, sí se ve, ¿no? Sí, sí, sí estoy observando mi pantalla completa. Vale, en principio muchas gracias por invitarme nuevamente. Creo que no sé si es la primera, perdón, la tercera vez que apoyo a PEFIP, que me parece una buena iniciativa de parte de los mismos estudiantes. Y bueno, en esta oportunidad voy a tratar de exponer una idea bastante importante basada en regulación europea y con una pregunta bastante importante también que tiene que ver del por qué tenemos vacunas tan rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, una de las conversaciones más usuales que existe al principio, bueno, que existía al principio de la pandemia era usualmente cuándo saldrán las vacunas, ¿no? Porque el desarrollo de estas aproximadamente dura como 20 años, decía la gente. Entonces estaremos en pandemia para siempre, mucha gente decía. Pero luego cuando ya habían salido o ya habían sido aprobadas por organismos como la Agencia Europea del Medicamento, había muchísima gente que había optado hasta por rechazarla, quizás por la infodemia de memes, mensajes de WhatsApp y demás fake news que indicaban que la mayoría de vacunas las habían hecho demasiado rápido, que no tenían seguridad, no tenían eficacia, no tenían calidad y que hacían que ese tipo de productos cree dudas en la gente y disminuya la credibilidad de ese tipo de sustancias, ¿no? En ese tipo de pandemias. Y algunas hasta había personas que podían creer que al momento de inyectarte la vacuna, pues te inyectaban un microchip o algo así. Entonces, de allí que deseo realmente comentar este tipo de información basado en la regulación o los actos que se han realizado, por lo menos en Europa, para la aprobación de este tipo de productos, ¿no? De las vacunas y así quizás cortar esa información falsa y las dudas que recorren hasta en nosotros mismos que somos miembros o futuros miembros del personal de salud y que nuestro objetivo siempre es comunicar todo tipo de información de salud basada en evidencia. Entonces, para meternos en el asunto de las vacunas, debemos explicar que por ahora solamente existe todo este tipo de gamas, ¿no? Existen vacunas de virus inactivado que están basadas en vacunas de poliomielitis y son bastante históricas. Las vacunas con vectores víricos, que también se hizo más o menos en el ébola en alguna oportunidad y también en vacunas veterinarias, algunas vacunas basadas en proteínas, como por ejemplo que estuvieron basadas también en hepatitis B, en la gripe y tal. Y el nuevo tipo de vacunas que es el ARN mensajero, que es una nueva técnica que creo que la investigadora, porque creo que es una mujer, ganará el premio Nobel seguro. Y es una técnica realmente que se extrapolará en principio primero para el COVID, que es la vacuna de Pfizer,
y que luego se extrapolará seguro para otros tipos de virus y a otros tipos de síndromes que creo que son bastante importantes porque creo que esa es una técnica muy eficiente con respecto a los virus. Entonces, creo que estamos viendo una nueva generación de vacunas que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Y claro, es cierto lo que indica, lo que indica mucha gente cuando habla usualmente de vacunas, ¿no? A pesar del poco o mucho conocimiento, se sabe que el desarrollo de un producto como una vacuna demora aproximadamente 20 años, es demasiado tiempo. Pero claro, teniendo en cuenta que en un tiempo no existe una pandemia, un tiempo tradicional o un tiempo normal no existe una pandemia, no estamos acostumbrados a vivir una pandemia, eh, entonces no es normal todas las cosas que se está haciendo ahora mismo realmente. Se debe entender que este tipo de productos no solo se demoran por el tema del desarrollo, sino que también por todas las barreras burocráticas y regulatorias que deben pasar o que debe pasar este tipo de productos para ser comercializado en un espacio económico como por ejemplo el europeo, en el cual existe, eh, en el cual se exige que cualquier producto tenga una evidencia científica robusta realmente. O sea, que tenga demasiados años de investigación, ¿no? Y que tenga los tres estándares fundamentales para cualquier producto farmacéutico que se comercializa, que es calidad, seguridad y eficacia. Entonces, en un esquema tradicional, como nosotros lo entendemos desde la universidad, siempre existe la etapa exploratoria, que es la identificación de antígenos, la etapa preclínica, que usualmente es la evaluación de los antígenos, y esto usualmente dura entre 1 y 2 años. El desarrollo ya clínico, que es el test de la vacuna candidata en fase 1, en fase 2, en fase 3, teniendo en cuenta el número de candidatos, teniendo en cuenta el número de grupos y tal, hasta llegar hasta una escala de entre 3.000 y 40.000 individuos dentro de un ensayo clínico. Y luego también la parte más importante, que es la revisión reglamentaria y la aprobación, donde se recopila toda la información que se ha hecho de la investigación y se presenta a una autoridad de medicamento o de productos farmacéuticos en el que ellos decidirán si es que tu producto tiene todas las características fundamentales, ¿no? La de calidad, seguridad y eficacia, y también el control de calidad. Eso también dura un tiempo estimado de más o menos el 70% del tiempo total, y la fabricación a gran escala, ¿no? Uno tiene que saber que muy aparte de que tu vacuna tenga esos tres parámetros, calidad, seguridad, eficacia, tiene que ser trazable. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los productos deben ser de igual forma en la que tú aprobaste tu medicamento. Entonces es una parte bastante importante también, ¿no? Y que viene ligado también con el monitoreo de la seguridad de las sustancias. Entonces, si se demoran tanto tiempo, ¿cómo es que tenemos vacunas tan pronto? Para poder explicar un poco y entender el por qué tenemos vacunas tan pronto, tenemos que saber que existen agencias que regulan ese tipo de productos y que son quizás la matriz de todas las leyes de regulación del mundo, o sea, de las cuales se basan las agencias regulatorias, como por ejemplo la que tenemos en Perú, ¿no? La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Entonces, la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, es responsable de la evaluación científica, principalmente de medicamentos innovadores y de productos de alta tecnología, como por ejemplo las vacunas, por compañías farmacéuticas que se realizan dentro de bueno, que se quieren comercializar dentro de la Comunidad Europea. La EMA nació en 1995 y su principal prioridad es garantizar el mejor uso de recursos científicos en toda la Comunidad Europea para la evaluación, supervisión y farmacovigilancia de los medicamentos. Entonces se debe saber que su objetivo fundamental es la salud de las personas, teniendo en cuenta, como ya lo he dicho, la calidad, la seguridad, la eficacia de los productos que le llegan a la mano a toda la población dentro de su territorio. Entonces, ¿y por qué lo hacen realmente? Porque realmente son un conjunto de aproximadamente 27 países con una población aproximada de 500 millones, por lo que la EMA se organiza de manera lo más detallada posible, donde trabajan expertos de cada producto como miembros de su comités científicos, grupos de trabajo, asesoría científica y demás grupos asesores y miembros de equipo de evaluación nacionales dentro del territorio y hasta internacionales, ¿no? Que ayudan a aprobar un producto que quiere comercializarse dentro de este tipo de espacio.
Entonces se debe tener en cuenta que los expertos se eligen sobre la base de su experiencia científica. Y claro, eso quiere decir que existe mucha gente realmente farmacéutica trabajando para ellos, desde el lado de la investigación hasta el lado de la regulación y la farmacovigilancia, desde el lado de la investigación hasta el lado de la regulación farmacéutica y también la farmacovigilancia, ¿no? Realmente todos y cada uno de los profesionales que están dentro de la EMA, que son aproximadamente 4.000, son importantes para un producto que sale al mercado. Y no solamente eso, ¿no? Cada vez más los pacientes y la asistencia sanitaria de profesionales están involucrados en el trabajo de la agencia, incluyendo la evaluación de medicamentos. Se trabaja junto a autoridades nacionales de cada país, de los 28 miembros, bueno, en este caso ya 27 porque Inglaterra se acaba de ir, así como también Islandia, Noruega y Liechtenstein, que son organismos que están adjuntos a la regulación de la EMA por propia voluntad. Y este modelo realmente se basa este modelo realmente que lo he querido detallar aquí como un engranaje es el éxito de ese tipo de agencias regulatorias, ¿no? Porque realmente brinda acceso a la agencia a un grupo de expertos realmente de todos los países, académicos, pacientes, profesionales, sanitarios de toda la Unión Europea, dándole acceso a la mejor experiencia científica disponible. Entonces, por ende, por ejemplo, para la aprobación de tan solo un producto que requiere entrar a su mercado, como por ejemplo las vacunas, el producto no solo tiene que haber tenido documentada toda la vasta información, donde declare que su riesgo o beneficio sea óptimo para que deba ser registrado, sino que debe pasar por la evaluación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, en la que aproximadamente se demora 210 días con algunas variaciones de tiempo realmente, que termina siendo casi 270, 280 días reales, para tener la autorización de comercializar el producto, ¿no? Vemos aquí la foto del periodo de toda la investigación que se hace a un producto y el lapso donde se aprueba, ¿no? Entonces es un lapso demasiado grande, 210 días para, por ejemplo, una vacuna. Pero claro, como ya lo decía antes, esto sucede en un contexto eh, tradicional. Lo que existe ahora en Europa, así como también en todo el mundo, no es para nada algo tradicional o común. Lo que pasa ahora en el mundo es una pandemia tan socavante en todos los aspectos de la salud que es necesaria una acción rápida para poder mitigar las consecuencias de este tipo de pandemias. Por lo que la Unión Europea, como es el caso, se ha preparado para esto, ¿no? Entonces, de allí que hay un aspecto fundamental, por ejemplo, en la aprobación de productos farmacéuticos en este tipo de contextos, se ha considerado una amenaza dentro de la salud, por lo que la regulación que ya se ha realizado desde el año 2013 contempló esta posibilidad y emitió una decisión, una normativa, una regulación en la que se contemplaba ciertos parámetros donde se podría concluir, de acuerdo a la investigación que se tiene, cambiar el sistema tradicional de aceptación de comercialización de una vacuna para que la población no se vea dañada por un sistema tan tradicional. De allí que se creen los conceptos de autorización acelerada y el rolling review, que significa una revisión continua. Entonces, en el plan de amenazas a la salud, la EMA ha desarrollado un plan de amenazas para la salud que describe cómo opera la agencia realmente durante una amenaza para la salud emergente, lo que permite una respuesta rápida y eficiente, ¿no? Entonces, el plan establece las funciones y responsabilidades de los comités científicos y el personal de la EMA durante una amenaza para la salud pública y el objetivo general del plan es iniciar y coordinar actividades científicas y regulatorias, involucrando todas las partes interesadas de la EMA, todos los científicos que están dentro de la EMA, toda la red europea de la regulación de este tipo de productos, incluido grupo de expertos, autoridades nacionales, Comisión Europea y así también como el Centro Europeo para el Control de Enfermedades, ¿no? El tan llamado CDC, y también hasta con la Organización Mundial de la Salud. Y esto ya lo tenían realmente basado en una decisión o una normativa, como lo indicaba anteriormente, que era la decisión 1082-2013-UE. No es que ellos hayan planeado que iba a pasar esto, pero ellos ya tenían la previsión de que si en algún momento pasa, como pasó por ejemplo con la pequeña emergencia que hubo y que no fue tan grande cuando pasó lo del ébola o lo del MERS y el SARS, que también fueron
mini pandemias, pero fueron controlables, crearon ese tipo de normativas para poder tener una prevención oportuna, ¿no? Lo que no realmente en nuestro país, por ejemplo, no pasó en su momento. Entonces, ¿qué hace? Ese tipo de plan de emergencias hace una evaluación acelerada, un tipo de evaluación que no es la tradicional, y este tipo de evaluación se llama evaluación acelerada. Este tipo de evaluación acelerada, realmente el objetivo de esto es que reduce el plazo para que el Comité de Medicamentos de Uso Humano, que es el comité que aprueba los medicamentos y en este caso también las vacunas, revise una solicitud de autorización de comercialización, ¿no? Las solicitudes pueden ser elegibles para una evaluación acelerada si el comité decide que el producto es de gran interés para la salud pública y la innovación terapéutica, como por ejemplo en este caso, ¿no? Y al final el comité hace si es que aprueba este tipo de interés respecto a la emergencia sanitaria, pues hace una evaluación acelerada, que quiere decir que pasa de la evaluación tradicional, que son 210 días con sus paradas, a 150 días. ¿Y qué pasa con esto, por ejemplo, para las vacunas? ¿No? Es un desarrollo. Hay un desarrollo, por ejemplo, acelerado de vacunas en una emergencia de salud pública en la que necesitan aprobarse lo más pronto posible, ¿no? Entonces, existe este tipo de autorizaciones aceleradas para poder acelerar el trámite de este tipo de productos, ¿no? Y saltarse todas las barreras burocráticas que existen realmente. Y no solamente saltarse ese tipo de barreras, sino también apoyar a todas las empresas que están haciendo este tipo de productos para acelerar la revisión de sus documentos y también al mismo tiempo darle opinión, consejo y aprobación. Entonces, hay procedimientos acelerados que están dentro de los tratamientos para las vacunas, ¿no? Hay cuatro tipos de procedimientos, que también está la evaluación acelerada allí mismo, el asesoramiento científico acelerado, el acuerdo de un plan de investigación pediátrica y la revisión continua, o el también llamado rolling review. Entonces, ¿qué significa el asesoramiento científico acelerado? Pues en el asesoramiento científico acelerado es, como lo dije, usualmente cuando presentas la solicitud, la agencia te da un simple consejo respecto a todos los métodos y diseños de estudios para generar evidencia suficientemente sólida para que tu producto pueda determinarse con una aprobación en la que tu producto pueda tener seguridad, eficacia y calidad, ¿no? Entonces, esto usualmente se da entre los 40 y los 70 días desde que tú presentas esta solicitud a asesoramiento, y en este caso, en el asesoramiento científico acelerado, pues se reduce a 20. Para el caso del plan de investigación pediátrica, usualmente se da después de la aprobación de la mayoría de productos, dado que los niños o la capacidad de ser un niño en esa edad tiene que ser considerado después de haberse aprobado el producto en adultos, y usualmente se da más o menos en 120 días, pero en este caso se da en 20 días. La evaluación acelerada en sí es este procedimiento que permite a la EMA, como ya lo he dicho, revisa las solicitudes de autorización de comercialización de productos en un plazo muy pequeño, disminuye de 210 días a 150 días. Y el rolling review, que es lo más importante, ¿no? Que en una emergencia de salud pública la EMA evalúa los datos de medicamentos o vacunas prometedoras a medida que estén disponibles, como por ejemplo pasa actualmente, ¿no? A través de la revisión continua o rolling review, por ejemplo, la EMA puede comenzar a evaluar datos excepcionalmente mientras se desarrolla o aún está en curso la investigación, como por ejemplo para todas las vacunas que están aprobadas en este momento se ha hecho el rolling review. Lo que no hace la autorización acelerada, el rolling review lo complementa, ¿no? Complementa la revisión. La autorización acelerada comienza desde un determinado espacio de tiempo, mientras que el rolling review hace que se vaya revisando desde que se está haciendo la investigación, y eso genera muchísimo más evidencia y muchísimo más consejos, y usualmente se da cada 14 días. Por ejemplo, están en un fase 1, un fase 2 o un fase 3, el laboratorio o la industria farmacéutica presenta esa documentación a la agencia sanitaria
y ellos en 14 días ya los han revisado y les dan los consejos suficientes como para poder arreglar todo el método y todo el diseño, ¿no? Y nuevamente así cada 14 días para que el tiempo de los 150 días de la evaluación acelerada se complemente con el rolling review. Y eso es lo que realmente hicieron para probar las vacunas y eso es lo que están haciendo para probar las vacunas aquí en Europa, ¿no? Combinar dos evaluaciones aceleradas, la evaluación acelerada en sí y el rolling review, para que dentro de los 50 días, cada 14 días antes de haber terminado todas las fase 1, fase 2 y fase 3, se hayan revisado cada 14 días todos los documentos, ¿no? Y llegado a los 150 días, emitir un comunicado y tener una opinión respecto a la vacuna que se tiene, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva se trata de explicar, este es el estándar. Aquí empieza recién, en este punto, la evaluación y luego al final, que son 210 días, la opinión de la EMA y en el rolling review se da cada 14 días y se da muchísimo antes una evaluación de la EMA, ¿no? Aproximadamente en los 150 días. Pero claro, este tipo de autorizaciones para este tipo de productos realmente tienen una vasta investigación porque ha habido una cierta revisión respecto a todos los documentos que se han presentado a través del tiempo mientras que se realizaba la investigación, pero su evaluación de seguridad es lo más importante, ¿no? Entonces, es una de las cosas también más importantes. Entonces, para eso no se le da una autorización, sino se le da una autorización comercial condicional, que quiere decir que garantiza que la vacuna aprobada cumple con los rigurosos estándares de la Unión Europea en materia de seguridad, calidad y eficacia y controla las instalaciones aprobadas y certificadas de acuerdo con los altos estándares farmacéuticos que son compatibles con la comercialización a gran escala. Eso quiere decir que, muy aparte de que no solamente se realiza la investigación y la EMA va evaluando los documentos, sino que si, por ejemplo, el laboratorio no tiene las características suficientes como para poder realizar o fabricar el producto a gran escala, pues también en ese tiempo se puede hacer un rolling review con una evaluación acelerada para poder aprobar ese tipo de productos, no sea cada 14 días dentro de los 150 días siguientes. Y eso ayuda a controlar todo el esquema de la fabricación hasta el esquema industrial, ¿no? Entonces eso es lo más importante del resultado de la autorización comercial condicional y solamente se le da por un año realmente. Entonces luego ya el siguiente año tendrán que hacer lo mismo. Y una vez aprobada, por ejemplo, ya está, o sea, no hay una supervisión de la seguridad, sí. Hay una supervisión de la seguridad, como ya lo indicaba anteriormente, y he puesto la vacuna de AstraZeneca, que es la que está dando muchísimos problemas hasta este momento. Y, y claro, la EMA, por ejemplo, brinda asesoramiento para minimizar el riesgo, notifica sospechas de efectos secundarios, realiza estudios después de la autorización para seguir viendo si hay unos posibles efectos adversos, para detectar también posibles efectos secundarios y realiza evaluaciones científicas rigurosas de toda la seguridad del producto, ¿no? Introduce las acciones de mitigación necesarias desde el principio. No se queda solamente en aprobar el producto y esperar un año para que pase, para que le vuelva a hacer la investigación, sino sigue investigando la seguridad de ese tipo de productos dentro de la población mientras más población se sigue vacunando, ¿no? Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, en este cuadro donde se indica toda la evaluación o todo el desarrollo de una vacuna, en este caso ya cuando se está manufacturando y se le ha dado el marketing authorization, la autorización de comercialización condicional, a pesar de eso, si es que se encuentra hay un ciclo en la que se conecta, se maneja y se analiza los datos que se está teniendo respecto a todas las personas vacunadas, se revisa, se decide, se comunica y se vuelve a monitorizar. Entonces, si pasa algo, vuelven a evaluar. Si lo vuelven a probar y si pasa algo, lo vuelven a evaluar. Y es un ciclo, ¿no? Indeterminado. Entonces, por ejemplo, esto es lo que está pasando ahora mismo con la vacuna de AstraZeneca, en la que, por ejemplo, esto creo que sí, esto es de hoy, bueno, para ustedes hoy, 7 de abril, para mí ayer.
donde se ha evaluado nuevamente el riesgo de trombosis en la vacuna de AstraZeneca. Se ha reunido el Comité de Evaluación de Riesgo de Farmacovigilancia Europeo y ha indicado de que es posible que existen datos que casos notificados de trombosis respecto después de la vacunación de la vacuna de AstraZeneca, pero no es necesariamente exagerada como para poder indicar de que a muchísima gente le va a dar. Es una consecuencia muy, muy, muy leve. O sea, no es muy usual, pero por eso es que se ha evaluado el soporte de si lo seguimos dando o no lo seguimos dando, y al final el Comité de Evaluación de este tipo de riesgo de farmacovigilancia en Europa pues ha evaluado este tipo de trombos en las personas que han podido tener y han dicho que es algo muy aleatorio, pero que se seguirá dando la vacuna de AstraZeneca. Entonces, por ejemplo, para casi terminar ya, por el momento, con todas las vacunas que se tienen hasta ahora en autorización por uso de la Unión Europea son estas: la vacuna de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Johnson Johnson, que se llama la vacuna de Janssen. Y las que se vienen ahora mismo, por ejemplo, la que se están haciendo ahora mismo es la de Novavax, la de CureVac, que es alemana, y la de Sputnik, ¿no? Que también se ha metido aquí a pelear un poco más acerca de su autorización ya para poder venderse en Europa. Y eso sería todo. Gracias. Si tienen alguna pregunta. Gracias por su participación, magistral Gal. Ha sido muy interesante conocer sobre las vacunas. No escucho. ¿Se escucha? Vale, ahora sí. Ah, si hubiera alguna pregunta, revisarlo por el chat. Una cosa más, antes de acabar la exposición. Lo que se está haciendo en Europa se está tratando de replicar en todos los países, por lo que esos fake news que existen en Perú de que la autoridad privada, bueno, las empresas privadas pueden comercializar este tipo de productos realmente es bastante falso, ¿no? Una, porque la mayoría de laboratorios desde Estados Unidos o desde Europa donde se está realizando ese tipo de vacunas solamente pueden tener contrato con gobiernos nacionales porque ellos tienen la suficiente capacidad de poder almacenar, transportar y vacunar a toda la gente. Y si fuera un privado, que quizás pueda hacer en algún momento, en principio debería tener toda la parte de lo que ya he dicho, ¿no? Toda la parte de almacén, toda la parte del transporte, toda la parte de la capacidad de vacunación para las personas. Entonces, esas noticias que están pasando en Perú realmente son bastante falsas. Entonces, creo que no hay que caer como profesionales de la salud, hay que investigar un poco más, hay que ver un poco más y hay que entender un poco más este tipo de regulación para poder transmitir a las personas que no realmente entienden tanto de ciencia como para que entiendan que este tipo de cosas es una mentira, una fake news o realmente solamente un meme, ¿no? A ver, le voy a leer la siguiente pregunta que han escrito por el chat. ¿Cuál es la etapa en la que se demora más la aprobación de vacunas? La autorización de comercialización es la etapa donde se demora demasiado la aprobación de una vacuna. De ahí que se haya realizado por una decisión que se hizo en el 2013 a partir de las pandemias o las mini pandemias del SARS, el MERS y el ébola en Europa y en Asia. Viendo esto se hizo todo esto, ¿no? De disminuir la capacidad burocrática para poder entender un poco más que exigencias como esta, una pandemia, se necesitan acciones muy rápidas, ¿no? Y no solamente
disminuyendo arreglar las cosas, sino complementando con el asesoramiento científico, el rolling review que he explicado, la revisión continua y una aceleración para darle una autorización condicional a un producto farmacéutico que es necesario de venta, ¿no? Pero siempre teniendo la calidad, la seguridad y la eficacia de todo producto, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es, ¿la trombosis asociada a la aplicación de la vacuna? Sí, de AstraZeneca. Sí, de la vacuna de AstraZeneca ha sido evaluada y está siendo aún respaldada por la EMA. ¿Qué opina usted? Sí, a ver, hay que tener en cuenta de que todo producto farmacéutico que tú inyectas o simplemente te lo metes al cuerpo es algo que no es inherente, eso lo sabemos por nuestra carrera. Todo cosa que no es inherente a nuestro cuerpo tiene una reacción diferente. Entonces, desde que te tomas un paracetamol hasta que te inyectas una vacuna, hay una reacción. Eso no quiere decir de que te vaya a matar o de que sea mala o que esté mal hecha, sino que hay que ver la capacidad de ese tipo de productos para la capacidad de ese tipo de productos para generar una reacción. Lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca es demasiado fake news alrededor y no información bastante clara. Porque, por ejemplo, una mialgia o una trombosis o un simple dolor de cabeza, todos los medicamentos, si nos podemos a ver la información detallada, lo tienen en cantidades muy mínimas. Y es lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca. Son efectos, se llaman efectos de reacción muy leves, que le puede dar una a cada una de 1.000.000, que es lo mismo que te pasaría, por ejemplo, la trombosis está metida en la vacuna perdón, en la pastilla del día siguiente, ¿no? Ese tipo es más, el porcentaje de trombos en la pastilla del día siguiente es muchísimo mayor que la vacuna de AstraZeneca y nadie lo ha dicho. Pero bueno, eso en teoría se tendría que saber y se tendría que explicar de una mejor manera para que la gente entienda de que este tipo de cosas, este tipo de productos no son inherentes a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a reaccionar de una forma tal. Entonces, lo que se está haciendo desde Europa es el PRAC, que es el grupo de farmacovigilancia que revisa la seguridad de este tipo de vacunas, está tratando de ver cuál es la cantidad exacta, pero no se puede saber hasta ahora. Hay un estimado que es una reacción muy leve, pero hay que seguir midiendo. Por eso es que se hace el rolling review y la autorización acelerada. Se sigue dando la vacuna, pero se sigue revisando para ver si en algún punto la reacción ya no es muy leve, sino leve. Entonces allí se tendrá que cambiar la perspectiva. Pues quizás se da la vacuna con un pequeño tratamiento o simplemente se da la vacuna y ya está. Es muy aleatorio. Gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, quería saber desde su punto de vista como químico farmacéutico, ¿qué piensa respecto de que los privados se encarguen de la venta y distribución de las vacunas y cuán favorable conllevaría a la salud de la población? A ver, hay un tema importante aquí de la oferta y la demanda, ¿no? Hay demasiada demanda y poca oferta. Esa es clase de, no sé, de preuniversidad, de economía. Hay demasiada gente que necesita la vacuna y pocas vacunas. Entonces, desde Occidente, desde Estados Unidos y desde Europa, donde se está haciendo las vacunas, han tenido bueno, a ver, es algo fundamental realmente. Si nosotros necesitamos una salud universal, en este caso una inmunidad colectiva para todos, hay que tener muy bien planificado el sistema de vacunación. Entonces, en este caso, si lo damos a privados, se va a desmedir el tema de a quién le doy y a quién no. Si solamente tenemos un cliente, en este caso, lamentablemente, si monopolizamos el sistema de vacunación, sabremos cuántas personas o la contabilidad será mejor o será más eficiente. Entonces, muy aparte de eso, en el tema regulatorio ya se tendría que saber de que los privados no tienen la capacidad
muchísimos en Perú, de tener una vacuna a -70, como por ejemplo la que te exige de Pfizer, ¿no? ¿Dónde la van a poner? No lo saben, pero ellos ya están pensando en venderla. Entonces, ahí hay un mal manejo. No te van a monitorizar. Necesitamos en principio una vacuna, se da para poder disminuir la capacidad de emergencia sanitaria que se da en un hospital. Entonces, vacunando a personas de menos de 30 años que no tienen ninguna afección clínica, no estás haciendo ningún apoyo a este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué hacemos? Que los privados terminen vacunando al que quieran o al que pueda realmente porque será vendida. Si nuestro sistema público termina, bueno, no termina, sigue estando destrozado hasta el momento. De allí que por eso que creo que la vacunación, por mi lado y por mi parte, y creo que la EMA también bueno, yo comparto lo que indica la EMA y la FDA, la agencia estadounidense, de solamente tener canalizado por parte de gobierno a gobierno, ¿no? O de gobierno a laboratorio. Gracias por su respuesta. A ver, la siguiente pregunta es, ¿cuál de las vacunas actualmente usada está en emergencia sanitaria? ¿Presenta mejor efectividad contra las nuevas variantes del virus? ¿Y qué tan difícil es seguirle el paso al virus respecto a su velocidad de mutación o variación? Ese es un tema más ya biología molecular, pero lo que podría decir respecto a lo que yo entiendo es, bueno, lo de la efectividad, sí, eso sí que se sabe. La de Pfizer tiene mayor efectividad hasta el momento. Creo que tiene 97%. Y todavía en las otras variantes tiene bastante porcentaje de efectividad. Entonces, aún sigue siendo la mejor hasta el momento. Y es lo que he contado, ¿no? La de Pfizer tiene lo del ARN mensajero, que es una técnica bastante novedosa, que no le había hecho caso a nadie. Y que creo que la investigadora seguro que ganará el Nobel cuando acabe la pandemia. Entonces, esa es la mejor vacuna hasta el momento. ¿Y qué tan difícil es seguirle el paso de virus respecto a su velocidad de mutación o variación? Eh, a ver, eso se tiene que hacer una investigación genética de todos los variantes que existen. No es que no exista variantes. Por ejemplo, en el Perú sí que existe, pero no son tan grandes como para llamarle variante, o no tiene determinadas funciones diferentes a la original o a la salvaje, como se llama en biología. Que se pueda decir que es una variante ahora mismo. Es muy difícil seguir el paso, sí, es muy difícil, es un virus al final. Ni siquiera está vivo, ¿no? Entonces, es bastante, y es lo malo del virus, ¿no? Que la transmisión es muy rara, porque no emite signos ni síntomas hasta los 15 días de contagio, en donde tú puedes seguir contagiando a muchísimas personas. Y al mismo tiempo, pues está mutando muy rápidamente. Lo bueno que hasta ahora pasa es que, a pesar de que la eficacia de las vacunas que ya están aprobadas, por ejemplo, por la FDA y la Agencia Europea del Medicamento, siguen teniendo efectividad contra este tipo de variantes, ¿no? Y lo más principal es que evitan casi al 100% las hospitalizaciones, que es lo que queremos que no pase, al menos en Perú, que creo que tenemos el sistema ya colapsado. Gracias por su respuesta, Magister Gary. Y a ver, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo está la evaluación de las vacunas chinas en Europa? No hay ninguna. Lamentablemente, China es un continente muy extraño. Desde aquí de Europa, por lo que se conversa con la agencia europea y lo que existe en la agencia europea, es que no se quiere ni siquiera revisar. O sea, China tiene sus clientes, Emiratos, Perú, Bolivia, creo que Argentina y demás. Pero no está dentro o no se ha metido a dejar que se revise toda su información eh, dentro de una agencia sanitaria de mayor calidad, por así decirse. No quiero disminuir a ninguna agencia, pero no se ha metido ni siquiera a la Agencia Europea del Medicamento y tampoco a la FDA en Estados Unidos. Y eso crea zozobra en la parte de la eficacia. ¿Cuánta eficacia tendrá? Yo creo que la OMS hace un par de días estaba planeando emitir información respecto a la efectividad de la vacuna
Hasta ahora no la ha hecho, no sé por qué. Imagino que seguirán investigando, pero no se tiene una vasta relación. Yo busqué, por ejemplo, aquí en Europa o en Estados Unidos, si es que del lado regulatorio, si es que se tenía información, por ejemplo, las GMP, las buenas prácticas de manufactura, que son las prácticas en las que uno puede decir que puede fabricar a montones con la misma calidad, para resumirlo, y no existe para este tipo de, por ejemplo, para la de Sinopharm, que es la que nos llega a Perú, lamentablemente no. Entonces, de acuerdo a la regulación peruana, y creo que quizás otro exponente después de mí le explicará, no sé si es Jacqueline Borja o la siguiente, creo que ellos explicarán respecto a la regulación que se está pasando y lo que yo veo respecto a la regulación de Perú y lo que pasa en Europa es que se está aceptando vacunas sin las buenas prácticas de manufactura, que es algo bastante importante, ¿no? A ver, siguiendo con las preguntas, dice, ¿cuánto tiempo tiene que esperar una mujer para planificar un embarazo después de colocarse la vacuna Sinopharm? A ver, para personas embarazadas todavía no están investigando. Lo de la lactancia sí que recién lo han comenzado a investigar, pero para mujeres embarazadas, para planificar un embarazo, a ver, hay que tener en cuenta que el sistema de vigilancia de las vacunas, por ejemplo, la última investigación que se ha hecho de la vacuna de Pfizer es que su inmunidad, o sea, los anticuerpos que te genera dentro de tu organismo duran aproximadamente entre 8 y un año, o 6 y un año, sí, dependiendo de la gente, dependiendo de la edad de la gente también, y dependiendo también de la gente que se haya enfermado. Entonces, hay todos esos tipos de parámetros. Pero para una embarazada todavía no hay mucha investigación como para poder decir de que, mira, te vacunas y a los 6 meses ya puedes planificar un embarazo deseado. Entonces, eh, todavía no se puede tener esa información a la mano con cierta evidencia. La siguiente pregunta es, hemos visto en nuestro país la presencia de la variante de Brasil, causa aumento de contagiados y fallecidos en la población latinoamericana. Como pregunta, doctor, ¿existe alguna posibilidad de que la vacuna Pfizer, en el cual es la vacuna más segura en un tiempo más corto, puede mejorar su farmacomodulación para estas variantes? ¿Y cuánto sería el tiempo? Ya lo están haciendo, como dije hace un momento, la variante de Pfizer ya se ha estudiado bueno, se está estudiando, pero ya se tienen algunos resultados respecto a la variante brasileña y sí que todavía sigue teniendo efectividad. Hay que tener en cuenta que las vacunas, para tener efectividad, solamente deben tener el 50%. De allí que ya se apruebe, ¿no? Con el 50% de efectividad ya se tiene que aprobar una vacuna, ya se puede decir que es viable para la vacunación. Lo de efectividad no quiere decir de que tienes un 50% de que te enfermes y un 50% que no. Eso viene por otra explicación, no tiene nada que ver con eso, por si acaso sí que emitan esa información que sigue corriendo también por las redes. Entonces, eh, ya se tiene información con respecto a esto. Creo que era la vacuna de Pfizer tenía casi, había bajado no del 97, pero creo que había un 85% de efectividad contra la variante brasileña, contra la variante británica también. Ahora mismo lo están haciendo contra la variante de India, que acaba de salir, que es una doble mutación, o es una cosa, una especie muy loca en biología, pero que se está investigando también. Lo que sí que quiero recalcar es que las vacunas disminuyen o, perdón, su eficiencia de hospitalización, o sea que no te hospitalizarás, no te llevarán a UCI, tampoco te morirás, de la mortalidad es el 100% de las vacunas que hasta ahora están aprobadas. Entonces, muy aparte de que puedes enfermarte en el caso de que te vacunen o no, la vacuna te hará que no te hospitalice y no mueras, que es lo más importante, ¿no? Que creo que todo el mundo quiere eso. Gracias, doctor Gary, por sus respuestas. Eso sería todo. Ahora sí, las otras preguntas van a ser contestadas en la segunda ponencia.
Y gracias por su tiempo, por siempre estar apoyándonos a la asociación de una manera desinteresada y que Dios le bendiga mucho. Cuídese. Gracias, gracias a todos por escucharme. Buenas noches.